Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 13 de Masejet Rosh Hashanah, y vamos a estar hablando acerca de cuándo se considera que un fruto o que una verdura se la empieza a contar para el cálculo del maaser o de la shemita. Es decir, como nos dijo, estuvimos hablando de lo de Yerakot, de las verduras, y ahora nos dice así la Gemara, dice, Tnan Atam se enseñó ahí en una Mishnah, en Masejet Shevi'it, Hatiltan. Tiltan, esto ya lo hemos visto en otras Masechtot, es un tipo de especia, de condimento. Eh, Mishetetzameach, es decir, a partir de cuándo se considera que ese tiltán está totalmente maduro, a partir de Mishetitzmach, es decir, del momento en el que florece. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si florece no es la palabra, sino que brota. Si brota antes de Rosh Hashanah, pertenece a un año, y si brota después de Rosh Hashanah, pertenece a otro año. No vamos según el momento en el que fue recolectado, el momento en el cual según sacó frutos, etcétera, sino que es a partir del momento en el cual germina, o yo creo que sí sería la definición. Bien, ahora, tebuá, los granos, la cosecha, veas de ti, y las aceitunas. Mishayabiu shelish, a partir del momento en el que están madurados, un tercio de su maduración total. A partir de ahí, entonces ya se los considera para ese año. Pregunta la Gemara entonces respecto al tiltrán, mai mishitatzmiach. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es esa cantidad? ¿Cómo yo sé cuándo es que ese tiltán ya brotó? Mishitatzmiach lizraim. Es decir, que cuando crece y ya tiene a su vez semillas para que se pueda volver a sembrar ese tipo de especia, de tiltán. Muy bien, estudiamos que el tiempo de la tebuá, de la cosecha, de los granos y de las aceitunas, es a partir del momento en el que traen un tercio de su maduración. Pregunta la cámara, Mena Hanemile, ¿de dónde yo sé esto? ¿De dónde sacan esto los sabios de que es un tercio de la maduración? Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabasi el nombre de Rabbi Yohanan. Umatuba, Mishme de Rabbi Yossi Hagalili. Y hay quien dice que fue esto dicho en nombre de Rabbi Yossi Hagalili. Amarkra, dice el versículo, Mikel Sheva Shanim, Bemoed Shenat Shemitah, Bechagasukot. Nos habla la Torá de la misbah de Akhel, cuando el rey reunía a todo el pueblo y leían la Torá, y ahí así lo introduce la Torá. Al cabo de 7 años, en el tiempo del año de la Shemitah, en Hagasukot. Hay algo raro en este versículo. Dice, Shenata Shemitah, Mai Abite Behagasukot. ¿Cómo puede ser que estemos hablando al final del séptimo año, es decir, ya acabó el séptimo año, porque ya pasó Tishri, y ahora está diciendo en la Shemitah en la fiesta de Sukkot? Dice, Shenata Shemita, Maya Vite Bejagasukot Sheminidhi, y es el octavo año. El Alomar Leja, que es lo que te viene a decir. Kol Tebua Shevia Shelish, Sheviit, Livne Rosh Hashanah, Atano Hegbo, Minhag Sheviit, Bashana Sheminit. Es decir, que si antes de Rosh Hashanah la cosecha ya había madurado un tercio de su maduración, aunque no la vas a recolectar todavía, no la vas a comer todavía, pero cuando llega Rosh Hashanah y ya cambiaste al octavo año, esa cosecha se sigue considerando del séptimo año y te vas a tener que comportar con ella como si fuesen frutos de Shevi'it y tratarlos con la santidad que, como sabemos que tenemos que hacer. Amarle Rabzera le Rabasi, le dijo Rabzera Rabasi, Dilma, lo hay el clal. ¿De dónde yo sé que la intención del versículo es que la cosecha que fue traída o que ya presentó un tercio de su maduración, nos comportamos con Kedushá de Shevi'it en el octavo año? A lo mejor ni siquiera esa cosecha empezó a madurarse del todo. Que Amar Rahamana, Tashmet Betazil. Dice, no, a pesar de eso, dijo la Torah, Tashmet, es decir, deja de trabajar, abandona y ven adelante, Adha Sukkot, hasta la fiesta de Sukkot. Los Alcadatas. Entonces le respondieron a Rabasi. Es decir, la pregunta de Rabasi es, ¿quién te está diciendo que
que no presentó nada, que tenía un tercio de maduración. A lo mejor la Torah te está diciendo que el año de Shevit continúalo hasta la fiesta de Sukkot. Dice los Alcadataj, no podemos pensar así. ¿Por qué? Porque dice, Bejaga así, es decir, la Torah se refiere, Dichtiv está escrito en cuanto a la fiesta de Sukkot, y la fiesta de Asif, Asif viene del Esof, de recolectar. Betzet Hashanah, cuando termine el año, cuando está saliendo el año, cuando reúnas tu obra del campo. Ma Asif, ¿qué significa Asif? De la recolección. Y le Mahag, Habazman Asifá, si me vas a decir que es porque la fiesta que viene en el tiempo de la recolección, que ese es el nombre de la fiesta de Sukkot, Activ, Beospeja, ya está escrito en otro versículo, Beospeja cuando reúnas, cuando recolectes. Y entonces no tenemos un motivo por el cual volver a explicar lo mismo. Ela, entonces tenemos que explicar. Maya Asif, ¿qué significa la recolección? Katsir, es decir, que cuando ya lo puedes cortar, ¿sí? Cuando ya se puede llegar a cortar y después lo vas a recolectar, ahí se está refiriendo a ese momento. Y nos dicen nuestros sabios que es sabido por los sabios que toda cosecha que es cortada en la fiesta de Sukkot, seguro que ya presentó un tercio de su crecimiento, de su maduración, antes de Rosh Hashanah. Y por eso lo llama la Torah Betzet Hashanah, cuando esté saliendo el año. Es decir, cuando salió el año ya habían cumplido un tercio de su maduración. Continúa entonces la Gemara y dice, amarle Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Le dijo Rabbi Yirmiyah a Rabbi Zera extrañado. Vekimleu le Rabanán. ¿Qué quiere decir? Que es sabido por los sabios. Ben Shelish, le Ben Pajot mi Shelish. ¿Acaso ellos saben diferenciar cuando algo creció, maduró un tercio de su maduración total a cuando no lo hizo? Amarle le respondió Rabbi Zera a Rabbi Yirmiyah, Lava min alach, lo tafek nafshach, levar mi ilgeta. ¿Acaso no te dije ya varias veces que no tenemos que salir de la tradición en la halajá que hemos recibido en cuanto a las medidas que fijaron los sabios? Kol hamidot hajamim kenhu, todas las medidas de los sabios así son. Dice, be'arbaim sea hu tobel. Es decir, por ejemplo, una persona para hacer tevila en un mikvé, ese mikvé tiene que tener 40 sea por lo menos. Pero be'arbaim sea hacer kortov, pero si son 40 sea menos un kortov es una medida muy pequeña. ¿Sí? No puede hacer tevilá. Ah, pero ¿qué diferencia hay? Si le faltan 2 centímetros cúbicos, da igual, los jajamim dijeron 40, son 40. Bien, seguimos, otra también así. Kabezame tamé, tumato ojlin. Es decir, una cantidad, un alimento que tiene una cantidad de kabezá, un volumen de un huevo, puede impurificar otro alimento. Kabezá hacer sumsum, no me tame tumato ojlin. Pero algo que tiene la medida de un huevo, menos un grano de sésamo, no impurifica. Shalosh al shalosh mitame midras, una tela que tiene 3x3 esbaot, tefajim, perdón, puños. Se impurifica por la impureza del midras, cuando se viene a sentar sobre él una persona que está impura por zav. Sin embargo, shalosh al shalosh haser nima, 3x3 menos un hilo, no mitame midras, no se impurifica. ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo que estas medidas que fueron fijadas por los sabios, que son las medidas sobre las cuales nosotros nos basamos en la halajá, son medidas que son sabidas por los sabios y que por más mínimo que le falte esa medida, si los sabios dijeron que esta es la medida necesaria, esta es la medida. Menos, por más pequeño que sea lo que falte, no es válido. Adán amar Rabbi Yirmiyah, volvió a decir Rabbi Yirmiyah, Lav miltahi de hambre, de baumine, jabraya, Merafkana. Dice, no parece lógico decir que los jajamim son expertos en los tiempos de la cosecha. ¿Por qué? Vamos a ver, de Baumine Jabraya le vinieron a preguntar los compañeros en el Beta Midrash a Rav Kahana.
Dice, Omer, Sheikribu Israel, de Kenisatán la Aretz. Mejan. El pueblo de Israel entró en la tierra de Israel tras la muerte de Moshe el día 10 de Nisan. Y llegó Pesaj. Y después de Pesaj, al final el primer día de Pesaj, ¿qué se hace? Se trae la ofrenda del Omer. Se va a cortar el Omer. Y a la mañana se trae la ofrenda del Omer. Le preguntaron a Rav Kahana, el Omer que trajeron, la medida de cebada, que trajeron el pueblo de Israel, cuando entraron a la tierra de Israel, ¿de dónde la sacaron? Me dejan acribujo. Dice, Im tomar de Ayel Beyat Nohri, si me vas a decir que es una cosecha que creció en manos del no judío, no puede ser, no sería válido. ¿Por qué? Porque dice, Reshit Ketzirehem, el principio de vuestra segada. Amarra jamana. Eso es lo que dijo la Torá. Pero lo que decir Nohri, y no lo que va a cegar el no judío. Es decir, que tiene que ser del Yehudí. Y la tebuá que había ahí en la tierra de Israel todavía no era de ellos. Mi mai de Acribu, Dilma, lo Acribu. Dice, pregunta primero y dice, ¿quién te dice que trajeron Omer ese año? A lo mejor no trajeron, no había, no trajeron. Dilma lo Acribu. Dice los Alcadar, no podemos pensar así, porque Dichtib está escrito, Vayogelume Abura Ares, mi majorota pesa. Es decir, y comieron de la cosecha de la tierra de Israel al día siguiente de Pesaj. De aquí que se entiende, mi majorata Pesaj. ¿Por qué comieron justamente al día siguiente de Pesaj? Mi majorata Pesaj Ajul, me lo Ajul, pero antes de Pesaj no comieron. ¿Por qué? De Akribu Haomer Beadarajle. Porque primero trajeron el Omer y después comieron, porque mientras no se haya traído la ofrenda del Omer, la cosecha que creció se llama Hadash, se llama la nueva cosecha, y la nueva cosecha está prohibida consumirla hasta no haber traído la ofrenda del Omer. Entonces, del hecho que nos dice la Torah que esperaron hasta el día siguiente de Pesaj para comer, ¿qué quiere decir? Que estaban esperando a traer la ofrenda del Omer para poder comer de la nueva cosecha. Entonces, necesariamente tenemos que decir que sí que trajeron Omer cuando entraron a la tierra de Israel. Entonces, me hagan escribo. Va a responder la cámara y dice, de aquí trajeron la ofrenda del Omer. Amar Lahem, le dijo Rav Kahana a los que estaban en el Beta Midrash, trajeron el cordón a Omer, Mikol Shelo Hevi Shelish Beyad Nohri, de todo aquello que no había madurado un tercio en manos o en posesión de los no judíos. Hasta que llegaron y entraron a la tierra de Israel el día 10 y entonces ya se convirtió en su posesión. Es decir, aquí lo que trata de decir es que hasta haber madurado un tercio, ¿sí? Todavía no se llama que es algo que esté listo para ser ofrecido. Entonces, puesto que todavía no tenía un tercio, no es Ketzir Nohri. En ese momento en el que entraron a la tierra de Israel ya se llama Ketzir, ya es nuestro. Y entonces, si lo cortamos, entonces ya era nuestro Omer. ¿Sí? Vedilma Ayel, a lo mejor realmente trajeron la Tebuá de lo que tenían antes, Velo Kimleu, y no saben realmente calcular cuándo la cosecha tiene un tercio. Perdón, no es de lo que tenían antes. A lo mejor ellos pensaban que no había madurado un tercio y sí había madurado un tercio, y se equivocaron, y entonces realmente vamos a decir que no saben los sabios calcular cuándo realmente es un tercio de la maduración o no. El Akimleu, entonces dice, no, es sabido de los sabios. A Hanami, Kimleu, igual que ayer es sabido cuándo podían cortar cuáles son los que habían madurado un tercio y cuáles son los que no habían madurado un tercio, también aquí tenemos que decir que todas estas medidas que fijaron los sabios son porque son cosas que son sabidas para ellos. Ahora, la Gemara trae una pregunta sobre la prueba que trajo Rabbi Yirmiyah. Dilma, lo hay el clal. Dice, a lo mejor en ese año, primer año que entraron en la tierra de Israel, no trajeron del todo la ofrenda del Homer. A Baleja de Ayel Revía. Pero a lo mejor podemos decir que ofrecieron algo que había crecido, madurado un cuarto. Ben Shelish lefajot mi Shelish lo kimlehu. Es decir,
Es decir, nuevamente lo trae ¿para qué? Para decir que los sabios no son expertos en este cálculo de la maduración de la cosecha. La Gemara rechaza y dice, no, los alcatzaj, no podemos decir así, dichtiv porque está escrito, veam alumina y arden, es decir, que el pueblo de Israel subió del Jordán por el lado de la tierra de Israel. Beazor la Jodesh, el día 10 del mes de Nisan. ¿Veis al Kadataj? Y si me vienes a decir de lo hay el Klal, que no había madurado del todo esa cosecha, Bajamishaya, Yome, Maila, ¿acaso en 5 días solamente puede madurar esa cosecha un tercio? Entonces no es una cosecha que no había madurado del todo, seguro. El Amai. De Ayer Rebia o Danka, vamos a decir a lo mejor que había madurado un cuarto o un sexto de lo que tiene que madurar. Akati, Bejamisha Yome, Mika Maila, dice igualmente, en 5 días puede madurar de un cuarto, un tercio, o de un sexto, un tercio. El Amai Itlach Lemar. Entonces, ¿qué me vas a decir? Eretz Sevi, la tierra de Israel es llamada Eretz Sevi. ¿Qué quiere decir Eretz Sevi? Eretz Sevi Ketivba, el Hinami, Eretz Sevi Ketivba. Es decir, es una tierra que se extiende. A eso se refiere la mención de Eretz Sevi. Sevi es una gacela. Y la piel de la gacela es muy elástica y se extiende mucho. Entonces la tierra de Israel dice que es que se extiende. Por más personas que vengamos a vivir, más Yehudim que vengamos aquí, siempre va a haber sitio para todos nosotros. Entonces, de la misma manera, aquí también, en referencia a la modulación de la cosecha, también es tzvi, es decir, que tienen la capacidad de hacer que se madure la cosecha en pocos días, totalmente hasta un tercio de su maduración. Ahora dice, aquí volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿De dónde sabemos que tiene que ser un tercio? Dice Matkivle, Rabjanina. Vino a preguntar Rabjanina, Umi, Matzit, Amarta, de Hay Asif, Katzirhu. ¿Y acaso estás seguro cuando dijiste que ese Asif, esa recolección, estás hablando de algo que está dispuesto para ser cortado? Reactive, si es escrito, Veospejami Gornejo mi Yikbeja. ¿Sí? Cuando vayas a reunir en tu goren, en tu granero y en tu lagar. Amarmar, dijo Rab, que Rabbi Yohanan, Bifsolet Goren, Vayekev Katum Medaber, es decir, con el desecho, con la psolet, el desecho del granero y del lagar, está hablando el versículo. Amar Rabizera, dijo Rabizera, Ha Milta, estas palabras que estamos diciendo, Habai, Beyadán, es decir, ¿qué palabras? Que la tebuá pertenece al año en el cual maduró un tercio por lo menos. Nosotros lo pensamos así, el razonamiento viene de la palabra, de que está escrita la palabra asif. Beata Rabbi Hanina, Shada be Nirga. Y vino Rabbi Hanina y, perdón, como que vino a echar atrás este razonamiento. El Menalan. Entonces, ¿de dónde sabemos que tiene que ser un tercio? Que de Tania, como se enseñó en una veredita, Rabbi Yohanan ben Yosef, o me dijo Rabbi Yohanan ben Yosef, Ve'asat et tebuá lishlosh hashani. Muy bien. Dice, cuando la Torá nos está hablando de la mitzvah de la Shemitah, de no trabajar el séptimo año, dice ahí en Parashat Bejukotai, creo que es, si no me equivoco, dice, y será que cuando digas que voy a comer el octavo año, en lo nizra, no hemos cosechado, no hemos arado, no hemos trabajado en nuestro campo, ¿qué vamos a comer el octavo año? ¿Sí? Y ahí dice, que en el sexto año Hashem va a mandar su verajá y va a producir la tierra para 3 años. Al tikra lishlosh, era lishlish. No leas para los 3 años, sino un tercio. Y de aquí quiere aprender que la medida en la cual se considera que ya algo está listo en su maduración es a partir de un tercio. Mi el gufe, dice, no, espérate, pero este versículo tú no lo puedes interpretar. ¿Por qué? Porque lo necesitas como respuesta a la pregunta. Cuando digas que voy a comer el octavo año, la respuesta es, el sexto año voy a dar para 3 años. Entonces no me puedes utilizar el versículo para hacerme una derashá.
Que Tivkra Harina, no, dice, no, tenemos otro versículo. Uzratem et hashana sheminit, bajaltem min hatevuah yashan, ad hashana teshiit. Dice, vais a sembrar el octavo año, pero comeréis de la cosecha antigua, es decir, del sexto año, hasta el año noveno. Tenanatam, se enseñó ahí en una Mishnah. A Ores, entonces de ahí, perdón, concluimos con este tema de un tercio, y aquí trae el tema de un tercio de la maduración. Ahora dice así, la Gemara viene ahora a hablar acerca de cuándo se va a fijar el año del Maaser para otro tipo de plantaciones, bien, que no van a ser verduras, van a ser legumbres. Tnanatam, ahí así fue enseñado en una Mishnah. Dijeron entonces nuestros sabios ahí en una Mishnah, Aores, el arroz, Veadohan, el mijo, Veaperagin, Veasumsumim, es decir, diferentes tipos de legumbres, bien, y de granos, Sheishrishu Lifne Rosh Hashanah, es decir, que se enraizaron antes de Rosh Hashanah, incluso que no fueron recolectados en el nuevo año, de todas formas, Mit'aserim le Shabar, se saca el maaser por el año anterior. ¿Por qué? Porque se calcula el maaser en función del momento en el cual se enraiza. Mit'aserim le Shabar, umutarim basheviit. Entonces están permitidos en el séptimo año, a pesar de que, sí, se enraizaron en el sexto año, pero fueron recolectados en el séptimo. Veimlab, y si no hicieron sus raíces en el sexto, Asurim, entonces está prohibido, como cualquier otro producto, Asurim, Basheviit, como cualquier otro producto que creció en el séptimo año. Umitaserin le Shanaba, y se separa su maaser para el año siguiente. Amar Raba, dijo Raba, Amur Rabanan Ilan Batar Hanatá, es decir, en cuanto a saber en qué año hay que calcularlo, dijimos que los árboles van en función del momento en el cual Hanatá es que brota el fruto. Bien. Tevuá Bezetim, la cosecha y las aceitunas, Batar Shlish, en función de que haya crecido un tercio de su maduración. Yerek, las verduras, Batar Lequitá, a partir del momento en el que las recolectas, las recoges del campo. Hane Keman, Shavnihu Rabanan. Entonces, todas estas que acabamos de decir, ¿sí? El arroz, etcétera. ¿Como quién los compararon los sabios? ¿En qué grupo los ponemos? Adán Amar Raba. Y también vino a decir Raba. Mitoch, Shasuim, Perahim, Hazle, Rabanan, Batar, Ashrasha. Dice, ¿por qué? Puesto que cada uno se desarrolla en un momento determinado, diferente, entonces los sabios los fijaron en función del momento en el que se enraizaron. ¿Qué quiere decir? Que estas legumbres no están listas todas al mismo tiempo. Cuando uno va a un campo de trigo y corta el trigo, ¿por qué? Es porque todo el trigo del campo ya ha madurado. Pero en un campo de arroz, por ejemplo, hay partes que ya está listo el arroz y hay partes que no está listo el arroz. Y hay partes que se le ha pasado el arroz. Eso no es. Y hay partes que está listo y hay partes que no está listo. Entonces, para tener un punto igual para todos, entonces, ¿cuándo es el momento que tienen todos en común? El momento en el cual fueron plantados y echaron raíces. Por eso se calcula a partir del momento en el cual echaron raíces. Amarle a Valle. Entonces le dijo a Valle, tenemos una pregunta. ¿Sí? Si aquello que normalmente se hace en función de cuando se recolecta, estas quiniot, tenemos entonces que tenemos un problema. Recolectamos un poquito antes de Rosh Hashanah y otro poquito antes de Rosh Hashanah. Vaisbor, Gorno, le tojó. Y entonces, ¿qué? Es decir, que va a mezclar algo que enraizó en un momento, en un año, y algo que enraizó en el otro año. Nimtza torem, mina hadash, shebo a la hadash shebo, un mina yashan shebo a la yashan shebo. Es decir, en principio tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque vamos a decir
que si unos pertenecen a otro año y otros pertenecen a otro año, entonces yo qué estaría separando. Yo no puedo separar de lo antiguo para lo nuevo y de lo nuevo para lo antiguo. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Vaisborgero no le tocó, es decir, ¿qué vas a hacer? Vas a mezclar bien todo y de esa manera, Nimsa, te vas a encontrar que vas a estar separando el diezmo de lo nuevo para lo nuevo y de lo viejo para lo viejo. ¿Qué quiere decir? Que cuando coges una cantidad de granos, si ya están mezclados en sí, cuando tú coges una cantidad, en esa cantidad de granos también está mezclado. Entonces, ¿qué vas a decir? De los granos nuevos, esta es la terumá de los granos nuevos aquí para los granos nuevos que hay en el montón. Y esta es la terumá de los granos viejos para los granos viejos que hay en el montón. Y entonces vas a poder hacer sin ningún tipo de problema de que se haya mezclado. Dice Milotania, Rabbi Yossi ben Kefar, Amar Mishum Rabbi Shimon Shezuri. ¿Acaso no enseñamos en una vereitá que Rabbi Yossi ben Kefar dijo el nombre de Rabbi Shimon Shezuri, Fula Mitzri, es decir, las habas egipcias, Shezerao lezera, es decir, que las cultivó para las semillas, es decir, porque después va a replantarlas, o para comer sus semillas, dice aquí. Mixató y Shrish lifne Rosh Hashanah. Unas pocas echaron raíces antes de Rosh Hashanah, un Mixató y Shrish lejar Rosh Hashanah, y la otra parte echó raíces después de Rosh Hashanah. En Torminu Masrim, Mize Alze, no se saca terumot y maserot de unas por las otras. Difishen Torminu y Maserim, Lomina Hadash a la Yashan, Lomina Yashan a la Hadash, porque no se puede sacar el maser de lo nuevo por lo viejo, ni de lo viejo por lo nuevo. La que está 12, ¿cómo va a hacer? Sober no le tojó, es decir, va a mezclar todos los granos que hay dentro en su granero. Nimtatorem un maaser. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando separe una parte como maaser o como terumá, se va a encontrar que va a estar separando y haciendo maaser, minahadash shebo, a la hadash shebo, de lo nuevo que hay en lo que separé por lo nuevo que hay en el montón que está mezclado, un minayashan shebo, a la yashan shebo, y lo viejo que hay en el montón que separé sobre lo viejo que había en el montón general. Dice, Amar le dijo Rabbi Shimon Shezuri, que a Marta, Rabbi Shimon Shezuri Sabar Yesh Bila. Dice, espérate, me estás entonces diciendo que según la opinión de Rabbi Shimon Shezuri, existiría el concepto de Bila. Bila, ¿qué es? Es esta mezcla. Bien, pero ¿qué es lo que entendemos aquí? Que no todo el mundo está de acuerdo con este punto de vista. Verabanán sabre en Bila, y que los sabios opinan que no hay Bila. Es decir, tenemos que sospechar que a lo mejor la parte que vas a tomar del maaser, la mayoría sea de la nueva cosecha o de la vieja cosecha. Y por lo tanto, es importante también saber el momento de las kitniot, de estas legumbres. Ahora, y en cuanto a la alajá, Amar Rabbi Ishaq bar Nachmani, Amar Shmuel, dijo Shmuel, alajá que Rabbi Yosef ben Kefar, es decir, la alajá es como Rabbi Yossi ben Kefar, que dijo en nombre de Rabbi Shimon Shezuri, que nos podemos apoyar en el concepto de que si separamos de una mezcla, ¿sí? También en la mezcla hay la misma mezcla. O sea, en lo que hemos separado hay la misma proporción en la mezcla. Es decir, si yo tengo 50 y 50 mezclado de granos y separo una cantidad de ese montón, en lo que yo separé también va a haber 50 y 50 mezclados. Pregunta la Gemara, Matkif le preguntó Rabizera, Umiama Shmuel Aji, ¿y acaso dijo así Shmuel, que la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri? Lejol en Bilá. Ve a Shmuel, dijo Shmuel, la cola en Bilá. Es decir, para todo tipo de alimentos no hay Bilá. No funciona este tema de mezclar. Chutz miyayim vashemen. Salvo para el vino y para el aceite. ¿Por qué? Porque al ser líquidos, yo puedo estar seguro de que se van a mezclar bien. Dice, Ishtemit ha de Amar Shmuel. Es decir, vamos a ver aquello que dijo Shmuel, Hakol olech achar gemar peri. Es decir, todos los tipos de productos de la tierra y entre ellos las kitniot, estas legumbres, se fijó su año
para el maaser en función de cuando el fruto está totalmente maduro. Es decir, en qué año terminó de madurarse. Entonces encontramos que Shmuel opina, como el Shimon Shezuri, que es posible de separar el maaser de uno de los tipos de legumbres que se mezclaron, que echaron raíces antes de Rosh Hashanah y después de Rosh Hashanah. Es decir, el problema aquí no es que estás diciendo Bila. Aquí estás diciendo que Shmuel opina que todo va en función de cuándo se termina de madurar. Y efectivamente, ambos terminaron de madurarse en el mismo momento. Ustrija, y aún así es necesario. Veía Shmeina, porque si nos hubiese enseñado solamente alaja que Rabbi Shimon Shezuri, que Shmuel dijo solamente que la alaja es como Rabbi Shimon Shezuri, Haba Amina Mishum de Kasabar Yeshvila. Yo habría pensado que ¿por qué lo dijo? Lo dijo porque él piensa que hay vila, es decir, que se mezclan y cuando se mezclan es una mezcla homogénea. Kamash Malan, la cola en vila, que todo el mundo está de acuerdo que no hay vila, como dijimos en la segunda cosa que dijo Shmuel. Veía Shmeinan, la cola en vila, y si nos hubiese enseñado solamente que todo el mundo está de acuerdo en que no hay concepto de vila, de mezcla, Habamina, que Rabanán Virale, hubiésemos dicho que Shmuel opinaba como Rabanán, que ellos dicen que no hay vila, que no nos podemos apoyar en esto de separar y pensar que la misma proporción está en lo que separé. Kamash Malan, alajá que Rabbi Shimon Shezuri. Es decir, ven y aprende entonces que Shmuel dice que la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri. Veía Shmeinan, Hanetarte, y si nos hubiesen enseñado las dos, ¿sí? Que la col en vila, ve alajá que Rabbi Shimon Shezuri, Habamina, ¿qué es lo que yo habría dicho? Kasha Shmuel a Shmuel. Shmuel se está contradiciendo entre una cosa que dijo y la otra. Por eso, Kamash Malan, ven y aprende, Hakol Olejajar, quemar peri. Todo va en función de cuando el fruto termina de madurar. Veías Meina Nakol Olejajar, quemar peri. Y si solamente me hubieses enseñado que todo va en función del momento en el cual el fruto termina de madurar. Habamina filu tebuá bezetimnami, que también la cosecha y las aceitunas también necesitan madurar completamente. Kamash Malan, por eso ven y aprende. Alajá que Rabbi Shimon Shezuri, Bemai de Palig, es decir, que la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri, que él viene a traer la alajá solamente ¿para qué? Para las kitniot, para este tipo de legumbres, pero no para el resto, porque el resto tiene otro periodo de maduración. Velashmeina, Hanetarte, y si nos hubiese enseñado estas dos, es decir, la col en Bilá, la malí, entonces ¿para qué necesito que me diga que todo el mundo está de acuerdo que no hay mezcla? Kamashmalan, ven y aprende de aquí. Dice, ha Kamashmalan, ¿qué es lo que yo aprendo? Del yain, beshemen, yeshvila, que para el vino y para el aceite sí que existe ese concepto de la mezcla y que la mezcla que hay, cuando yo mezclo dos vinos, la mezcla es homogénea y cuando yo mezclo dos tipos de aceite, la mezcla también es homogénea. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Hiskube, Imsu, Shabbat Shalom Mevorach. Nos encontraremos a la salida del Shabbat Kodesh.